Hola, buenos días a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube Cosas de Bolsa. Estamos a 17 de junio, lunes, y hoy vamos a ver VeriSign y Medifast, que nos la pide nuestro amigo y miembro del canal LBR App 7, pero vamos también a ver Vertip Holding, que nos la pide nuestro amigo Esteban Castro. Además también tuvo reunidos OHL, Solaria e IAG. Estas dos últimas hay que repasarlas bien a ver qué es lo que está pasando. Bueno, pues si has llegado hasta aquí, te interesa lo que estás viendo, pues te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita. Y si lo quieres agradecer con un like, pues fantástico y maravilloso. Vamos a empezar ya con VeriSign. Bueno, pues esta empresa del Nasdaq que hemos traído muchísimas veces, últimamente más por petición de algún miembro del canal. Y bueno, ves esta la típica empresa que no entrega dividendo, bueno, pues podemos ver los fundamentales que le van bastante bien. Permitidme que resete el gráfico. Poco que comentar sobre los fundamentales. Bueno, capitaliza casi 18.000 millones de dólares, un PER 22, donde, bueno, un PER 22 en teoría es alto, ¿no? Pero como vemos aquí el histórico del PER de los últimos 5 años, PER 37, PER 31, PER 36, PER 33, PER 26. Quiere decir que en los últimos 5 años este PER de aquí es el más bajo de todos, ¿vale? En cuanto a la deuda, vemos una deuda mantenida y sostenida a lo largo del tiempo, acordados de este número, 1.800 millones de dólares, con un free cash flow que está aumentando ligeramente, buenas noticias, y una caja que se ha reducido paulatinamente. Aún así, si descontamos la caja a la deuda, vemos que en prácticamente 2 años esta deuda se la funden, así que no es una empresa para nada endeudada. En cuanto a los informes, pues da envidia solo verlos, ¿verdad? Tenemos pues unos ingresos que prácticamente, una facturación, perdón, que era prácticamente 356 millones de dólares al trimestre. Bueno, pues vamos ya por 384. Luego vemos un crecimiento lineal y además tenemos unos márgenes que van variando trimestre a trimestre, pero son más que buenos, podríamos decir que son excepcionalmente buenos en algunos casos. Bueno, como vemos, los ingresos netos 833. Con 833 millones de beneficio neto, ¿tenemos miedo por una deuda de 1.800? Absolutamente para nada. Es una empresa totalmente solvente y sin ningún problema. Bueno, entonces, ¿qué podemos interpretar de este gráfico de los últimos años? Por ejemplo, voy a quitar esta publicidad. Desde aquí, desde el año 2020, por ejemplo, que fue la última vez que tocó esta zona, pues podemos sacar la conclusión que os digo de muchas acciones. Y es que, permitidme que se vea bien el Mac, y es que si nosotros tenemos una clara zona de compra segura, no hay ningún problema en la empresa, tienes buenos fundamentales, y además nos acercamos a este rectángulo de aquí, que es una zona de sobreventa, donde cada vez que se acercó rebotó con fuerza a niveles lógicos, oye, pues sería una tontería no aprovechar ese acercamiento a esa zona de rebote. ¿Cuál es la única pega? La única pega que ya comenté en hace unos cuantos vídeos. Bueno, pues que la única pega es que nos hemos metido en la zona de compra segura, que está en 168 dólares, es donde empieza la zona de compra segura, 168, 167, pero no estábamos en la zona de sobreventa. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Bueno, pues que normalmente puede hacer una figura muy parecida a esta. Es decir, el precio baja hacia la zona de compra. Aquí en este caso sí se metió en la zona de sobreventa, pero vamos a pensar que no. Hay un rebote de gato muerto, una caída de nuevo a la zona inferior de la caja y luego ya el rebote natural con el paso de los trimestres. Vamos a dejarlo en trimestres. Hasta precios más lógicos. Atacar pues el 61.8 de Fibonacci, que en este caso serían 225 dólares por acción. Bueno, pues ahora lo que estamos viendo, seguramente esto de aquí sea una sobreventa muy ligerita, con lo cual nos metemos en la zona de compra segura, rebote de gato muerto, bajada, y no tiene por qué bajar hasta aquí, hasta los 155 dólares, se puede quedar perfectamente en el medio, en 162, o en 165, o en 160. Nadie lo sabe y nadie lo puede asegurar. Lo único que podemos asegurar es que tiene muy buenos fundamentales, no tiene deuda brutal, por así decirlo. No estamos en sobreventa, pero estamos en zona de compra seguro y seguramente estemos viendo eso, ¿no? Un rebote de gato muerto, vuelto otra vez a redil para asustar al personal, bajada hasta 162, 160, ¿por qué no hasta 155? Toda esa zona es compra segurísima y después, ¡pum!, rebote otra vez y vamos a ir atacando niveles. Por ejemplo, el nivel de los 204 dólares, que es el 38.2 de Fibonacci,
214, 215, que es el 50% de Fibonacci, y la zona de los 225, 224, que es el 61,8 de Fibonacci. ¿Se tiene por qué quedar ahí en esos niveles? No, no se tiene por qué quedar ahí. Puede rebotar con más fuerza, incluso por alguna muy buena noticia e intentar atacar otra vez el 100% del impulso alcista, que sería en $257. ¿Por qué no? Podría suceder, pero siempre teniendo en cuenta dónde estamos. Es decir, una empresa que sí, que gana mucho, que tiene buenos fundamentales, pero que está muy estancada en los últimos 7 trimestres. Con lo cual, la jugada es esta: comprar en zona de sobreventa, vender en zona de sobrecompra. Nada más, no podemos sacar muchas más conclusiones y podemos decir, no, es que esta empresa tendría que valer. No, ya a estos precios estamos con un PER 22, ya hemos visto que le cuesta mucho pasar hasta un PER 40, es decir, a estos precios duplicarlos, es decir, 181 llegar hasta $360. Perdón, sí, 180, sí, $360 estaríamos hablando de esta zona de aquí. Llegar a un PER 40 es prácticamente imposible. Hay que ajustar más el precio de salida en torno a, por lo menos una parte de las acciones, en torno a 61,8 de Fibonacci, que sería un PER 30 más o menos, y luego ya pues dejar algunas por si hay un rebote hasta la zona de los 256, 250 más o menos, la zona de máximos anterior, que bueno, que ya estaríamos hablando de un PER bastante elevado para esta acción, que ya hemos visto que suele respetarlo bastante bien. Vamos ahora con Medifast, una acción que es exactamente lo contrario a la anterior. Fijaos que la anterior no entregaba dividendo, tenía dinero en caja. Ganaba muchísimo más, no mucho más que lo que tienen en deuda, sino prácticamente el 45% lo ganan en un año lo que tienen en deuda, con lo cual se la podrían ventilar y luego entregar un dividendo fantástico y maravilloso, pero no han querido hacerlo así. Sin embargo, esta, bueno, pues tenemos unos fundamentales que dejan bastante que desear. Estoy hablando de Medifast, fijaros, informe financiero, pues una empresa que ganaba 390 millones al trimestre, ahora está ganando 174, prácticamente la mitad. Fijaros cómo ha ido descendiendo trimestre a trimestre, y además los márgenes siempre han sido muy pequeñitos, márgenes muy pequeños, aunque ganase mucho dinero, margen muy pequeño, y sin embargo, fijaros, mantiene exactamente la misma proporción, con lo cual estamos hablando de una empresa que gana muy poco dinero. En cuanto a lo que capitaliza, 215 millones de dólares, muy por debajo del anterior, con un rendimiento por dividendo del 33%, lo cual me parece exagerado, con un PER del 3,25. Fijaros en el histórico del PER también, de los últimos 5 años, PER 17, PER 22, PER 15, PER 9, PER 7. O sea, estamos muy por debajo del mínimo de los últimos 5 años, con lo cual en un principio esta empresa podríamos pensar que está muy barata. En cuanto a la deuda, pues una deuda muy pequeña, con un free cash flow que se la come directamente, tienen deuda porque quieren, y una caja que, bueno, pues tiene sus más y sus menos, pero tiene dinero de sobra para pagar ese dividendo. Los informes ya lo hemos comentado, y ahora fijaros muy bien, los ingresos netos, el beneficio son 67 millones en TTM los últimos 12 meses, pero fijaros, esto es lo más importante, ¿vale? Si cogemos estos dos trimestres de aquí, que son el tercero y el cuarto del 2022, en estos dos trimestres ya se ganaban 62 millones. En medio año se ganaba 62 millones. Ahora se ganan 67 en 12 meses. Si cogemos los dos siguientes, prácticamente eran 70 millones. 70. Y son 6 meses, la mitad del año. Luego fue evolucionando cada vez a peor, y fijaros, en los últimos 2 meses apenas llega a los 15 millones. Se queda en 14 millones, 14,4 millones de beneficio, millones de dólares. Fijaros si ha bajado los ingresos, y fijaros si ha bajado el beneficio. Eso explica esta tremenda caída que ha tenido de los máximos, ¿verdad? Es una caída exagerada que ha hecho bajar el PER muchísimo, pero aún así, si vemos la tendencia en los fundamentales, vemos, uy va, que he tocado, perdonadme, voy para atrás, ahí. Si vemos la evolución de los fundamentales, están yendo hacia abajo. Y no es cuestión de un mes, o de 2 meses, o de un trimestre, o de 2. No, estamos viendo como en los 7 últimos trimestres la evolución es caer y caer. Con lo cual el precio pues tiene que seguir cayendo. Lógicamente estamos muy lejos de los mínimos de la zona del 2014-2015, porque estos serían zonas
bueno, pues de unos 16, 15 dólares. Estamos a 19 altos. Tienen preapertura ahora mismo 19,65. Pero lo lógico con esos fundamentales es ir a buscar esta zona de aquí. Sin ninguna duda, ¿eh? O sea, la zona de los 16, 15 dólares se va a ver seguramente. Con mucha, mucha certeza. Y luego, bueno, pues va a ir evolucionando el precio. Incluso, pues podríamos llegar a tocar los mínimos del 2011, que estaríamos hablando pues de los 10 dólares y medio. Y si los fundamentales siguen yendo hacia abajo, incluso podríamos volver a precios que ahora parecen de chiste y parecen de risa. Estoy en lineal, ya sé que estoy en lineal, aunque la evolución anual es bastante grande, estamos hablando de 2009, pero podríamos volver a precios incluso antes de 2010, precios de 3, 4, 5 dólares por acción. ¿Por qué? Porque aunque la respuesta está siendo exagerada, la verdad que se está descontando un futuro muy poco prometedor. Muy poco prometedor. Y la verdad que si siguen planteando una estrategia de este tipo, bueno, pues como perdamos la zona de los 5 millones de beneficio al trimestre, que es este trimestre de aquí, para finales de julio del 2024, como en este trimestre se pierdan los 5 millones de beneficio, entonces sí que vamos a ver una aceleración en las caídas para zonas en torno a los 10 dólares, incluso llegar a perder esos 10 dólares. Con lo cual, esta acción es claramente un no tocar. Tiene un deterioro en fundamentales brutal, tiene una deuda controladísima, tiene caja de sobra, tiene free cash flow de sobra, lo sabemos. Pero el problema es que los fundamentales son los que son. Están bajando y por lo tanto es un claramente no tocar. Fijaros que también es cierto que el volumen en el último trimestre y medio, ha subido muchísimo. Pero no tiene ningún tipo de figura de vuelta, por lo menos de ataque a la media de 200 sesiones, como ha ocurrido aquí en el pasado. Ni mucho menos, todavía no tiene ese carácter. Y es que la gente yo creo que ya no se fía y por lo tanto va a esperar a la siguiente presentación de resultados. Lo mismo que digo una cosa, digo la siguiente. Si bajamos de los 5 millones, pues seguramente se van a ver precios muy bajos. Pero si en este trimestre tiene un repunte por el motivo X, también podríamos ver un ataque a la media de 200 sesiones, que sería un ataque brutal. Estaríamos hablando de pasar de los 20, 19, 18 dólares a atacar la zona de los 40, 35 dólares por acción, que es un ataque muy muy potente. Estamos hablando del 80 al 70%, pero desde mi punto de vista es claramente un no tocar y es muchísimo riesgo. Vamos ahora con Vertiv Holding, que nos lo pide nuestro amigo Esteban Castro. Bueno, pues es una acción que ha mejorado muchísimo sus fundamentales y sin embargo, pues como la anterior, bueno, pues teníamos una tendencia alcista brutal en los fundamentales y sin embargo en la última presentación de resultados fue bastante catastrófica. Fijaros, vamos a verlo aquí. Permitidme que resete el gráfico. Bueno, empezamos con una capitalización de 34.000 millones de dólares, una auténtica salvajada para esta empresa, un dividendo prácticamente inexistente, con un PER 91, donde fijaros que en el año 2020 y 2022 se perdía dinero, y solo tenemos datos del 2019, 21 y 23, donde teníamos un PER 216, un PER 74 y un PER 40. Quiere decir que estamos en una empresa exageradamente sobrevalorada, demasiado sobrevalorada, y más ahora con un PER 91. Fijaros también cómo la deuda iba evolucionando positivamente hasta el 2021, donde, bueno, pues allá en el 2000, como decíamos, en el 2020 se perdía dinero y por lo tanto en ese punto se evolucionó la deuda a la parte positiva, y ahora en el 2023 había bajado un pelín, había mejorado el free cash flow y había mejorado bastante la caja. Aún así sigue siendo, está ahí en el límite de una empresa bastante endeudada, Hay que tener cuidado, esto ya se acerca a 3 veces la deuda con respecto al free cash flow, con lo cual empieza a ser una empresa que corre el riesgo de endeudamiento. Fijaros la evolución de los fundamentales, pues esto es a lo que nos refiero, ¿no? Ha aumentado los ingresos, excepto en el último trimestre donde han bajado. En esta de aquí también, en el primer trimestre del 2023 flojeaba bastante, con lo cual esto de aquí puede ser pues simplemente algo ambiental, por así decirlo, que se repite en el tiempo, pero fijaros, tenemos una evolución positiva y aquí ha flojeado. Teníamos unos márgenes muy pobres, muy pobres. De este tipo de empresas hay que intentar huir. ¿Por qué? Porque en el momento en el que alguien les tosa un poquito, con unos márgenes tan pobres, tan pobres, pues la empresa entra en pérdidas. Fijaros lo que ha pasado, teníamos, bueno, pues ganancia, pérdida, ¿vale? Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta. Vamos al beneficio neto,
una empresa que ganaba 21 millones, 26, luego pasó a 50, luego a 83, luego a 94. De ahí veíamos esa subida de la capitalización brutal de la empresa y de repente pues gana 232 millones en un trimestre. Espectacular subida que hace que, bueno, pues la capitalización se dispare. ¿Qué es lo que ocurre? Que en la última presentación de resultados se pierden casi 6 millones de dólares. Hemos pasado de una empresa que ganaba de media 70, 80, 90 millones, con una exageración hasta los 232, y de repente perdemos 6 millones. ¿Vale? Que es esta zona de aquí, en esta presentación de resultados. Bueno, pues el problema que tiene es que ha seguido subiendo. Ha seguido subiendo. Al contrario que la anterior, que teníamos, bueno, pues un ataque bajista brutal, quizás un poquito exagerado, pero que si sigue por ese camino puede seguir bajando incluso más. En esta es exactamente lo contrario, es decir, teníamos un ánimo de compra brutal, tiene demasiada energía, demasiada inercia, y a ver ahora quién la para, donde aquí ganábamos 232 millones cuando veníamos de ganar 90 y veníamos de ganar 80 y veníamos de ganar 50. 232. Y esto le da suficiente impulso y sobrevaloración como para marcar máximos, habiendo perdido aquí casi 6 millones de dólares. ¿Y ahora qué? Bueno, pues yo he marcado este Fibonacci por marcarlo, no hay ningún retroceso hasta el 61.8 y por lo tanto no vale, pero todo apunta, si nos fijamos también en el MAC, como los máximos han quedado estancados en una zona plana, con lo cual tenemos divergencia bajista de clase B, muy poco fiable, y los mínimos van hacia abajo y los mínimos en el gráfico van hacia arriba, con lo cual es una divergencia oculta de continuación alcista. He marcado este Fibonacci porque dudo horrores que con esta presentación de resultados, bueno, pues pueda seguir creciendo. Pero hemos visto de todo en bolsa. De todo. Por eso este Fibonacci está muy mal marcado. Pero vamos a dejarlo ahí porque tiene pinta que hay demasiado agotamiento. ¿Por qué demasiado agotamiento? Porque desde hace muchísimo tiempo no se llegaba a perder la media de 50 sesiones. Fijaros cómo respondía muy bien cada vez que nos acercamos a la media de 50 sesiones. Respondía muy bien la acción. Y después de esta presentación de resultados que queda muy lejos en el tiempo, de hecho cuando perdía 6 millones marcaba una divergencia alcista, fijaros cómo se ha perdido la media de 50 sesiones. Bueno, esta es la primer puntillo, la puntada que empieza a mostrar fuerza de debilidad. La primera puntada que da fuerza de debilidad. Y la segunda es que fijaros la cantidad de velas que hay por debajo de la media de 20 sesiones. Con lo cual aquí la gente ya empieza a decir, es que sí, que ha ganado muchísimo dinero, pero es que es el primer trimestre en el que se pierde dinero. Y eso hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Si venimos de muy atrás, pues da bastante pánico poder haber multiplicado por 5, por 6, por 8, incluso por 9 y por 10 la inversión y resultar que ahora por una tontería de perder 6 millones, pues que de repente un día, ¡fum!, haya una caída y pierda el 50% del beneficio acumulado. Así que, fijaros, primeros dos puntos negativos, perder la media de 50 sesiones y estar cotizando por debajo de la media de 20. Son dos puntitos que a mí me hacen pensar que va a haber un ataque como mínimo hasta el 61.8 de Fibonacci, que son 71 dólares prácticamente, pero lo más lógico sería llegar hasta la media de hasta el 50% de Fibonacci, es decir, 60 dólares por acción, justo antes de la siguiente presentación de resultados. Si la siguiente presentación de resultados, lógicamente volvemos a valores de 80, 90 millones de beneficio, todo esto que estamos diciendo no vale para nada, unos precios estupendos y maravillosos y ¡fum!, otra vez ataque al 100%, es decir, hasta los 108 dólares. Si en esta presentación de resultados flojea mucho el beneficio, por ejemplo, vamos a suponer que ganan 20 millones, 15, 25 millones de beneficio, no es suficiente para mantener un PER 100, ni de broma, es suficiente para mantener un PER 100 y esto va a hacer que vayamos en primera medida a visitar los 48, 49 dólares, que es donde está el 31.8 de Fibonacci. Pero para eso tiene que dar la casualidad que estamos hablando, que estemos rondando el 50% de Fibonacci, es decir, los 60 dólares, muy cercanos a la presentación de resultados. Así que te invito, Esteban Castro, a que me lo recuerdes allá por finales de julio, cuando vaya a presentar esos resultados,
que comentemos otra vez la valoración de esta empresa, porque la verdad es que merece mucho la pena ver cómo evoluciona. Vamos ahora con Tubos Reunidos, que presentó un 2023 extraordinario, dicho también por el propio CEO de la empresa, donde presentaba unos resultados fantásticos y maravillosos. De hecho, se deshacían de gran parte de toda la acumulación de sus productos que tenían acumulado y tenían que volver otra vez a reorganizar el stock de sus productos, del pedazo de año que ha sido. Por desgracia, carecemos de datos del primer trimestre del 2024 y hay que esperar a la presentación semestral allá por finales de agosto, septiembre de este año. Es una pena. Sabemos que hay una fuerte reducción de la deuda, al menos un tercio, una fuerte generación de caja, estamos hablando de unos 25-27 millones de euros, pero no sabemos exactamente cómo evoluciona el negocio. Lo único que os puedo decir es que no se ha cumplido la zona de mayor probabilidad de precio, que es en torno a los 45 céntimos por acción. Y bueno, pues simplemente teniendo en cuenta los resultados del 2023, es una empresa que está bastante barata. Tendríamos un PER apenas del 3, un PER 3 aproximadamente. También es cierto que es una empresa que presenta pues unos resultados muy inciertos, tiene un 2024 difícil y muy incierto por el camino, y no es una empresa en la que uno diga, bueno, pues aquí hay que invertir seguro porque es una empresa de futuro. Ni muchísimo menos, ¿vale? Ni muchísimo menos. Tener un 2023 bueno, yo me alegro muchísimo, pero no es suficiente como para que pueda traerla al canal y decir qué pedazo de empresa. No es una pedazo de empresa, ¿vale? No me pasa lo mismo que con VeriSign, por ejemplo, o con Burberry, por ejemplo. No tengo esa misma sensación. Lo único que os puedo decir es que, viendo el gráfico como está, me parece muy difícil y muy incomprensible no haber tocado los 45 céntimos, lo cual quiere decir que hay una fuerte demanda compradora cada vez que pierde la media de 200 sesiones, y entonces hay que tener una estrategia clara. Si nos apetece invertir en Tubos Reunidos a esperar a resultados del primer semestre, que a mí me parece estupendo y maravilloso, yo solo aconsejaría comprarla en aquel momento en el que se pierda la media de 200 sesiones y nos metamos en sobreventa clara. ¿Cuánto es una sobreventa clara? Voy a marcarlo aquí. Bueno, pues una sobreventa clara es, pues como en este punto de aquí, más o menos esta zona. Permitidme que resete el gráfico porque no se va a ver. Ahí está. Voy a ampliar un poquito. Bueno, pues esto sería una zona de sobreventa clara, donde vemos como esta zona de aquí nos hemos metido en la zona verde, esta zona de aquí nos hemos metido claramente en la zona verde. Podríamos ajustarla un poquito más en la parte superior, podríamos ajustarla un poquito más en la parte inferior, más o menos en esta zona de aquí, y decir, bueno, pues si yo consigo meterme por debajo de la media de 200 sesiones y entro, por lo menos toco o rozo la zona de rectángulo verde, bueno, pues sería intentar una pequeña compra, siempre con poco dinero, porque ya sabéis que es una acción de alto riesgo, donde el propio presidente ha dicho que el 2024 va a ser, pues un año peleón, un año difícil, que la estrategia y plan estratégico 2019-2026 va por buen camino, pero el 2024 puede ser un año marcado por la guerra de Ucrania. Y pero merece la pena correr cierto riesgo en este caso, y buscar esta zona de los 65, 64, 66 céntimos por acción e ir acumulando acciones poco a poco y ir esperando a ver qué ocurre con esos resultados. Es una forma de invertir también. Algo más peligrosa, algo más arriesgada, donde pues no es lo mismo el caso que VeriSign, por ejemplo, donde tenemos una pedazo de empresa con buenos fundamentales, poca deuda, bien gestionada, sobreventa brutal, precio estupendo y maravilloso, zona de compra segura. Aquí nos tenemos que arriesgar, y por lo tanto no me parece una acción para aquellas personas que llevan poco tiempo en bolsa. Me parece una acción más bien arriesgada, donde hay que estar muy bien informado y controlar muy bien cuáles son los tiempos de esta empresa, pendientes de ciertas informaciones, resultados semestrales en vez de trimestrales. No me parece una empresa para que la gente nueva se meta. Y al final siempre se repite la misma secuencia. La gente nueva va a buscar empresas que den altos rendimientos con rebotes de gato muerto. Y al final lo que ocurre es que entran tarde y mal. Como por ejemplo este de aquí, ¿no? Donde, por la gente nueva en bolsa ve que la acción en unos meses estaba
en 50-52 céntimos y bueno, pues ha llegado a tocar los 87. Claro, tú esto lo ves así y dices, es que ha tenido un rendimiento del 60% en prácticamente 5 meses, yo también lo quiero. Y claro, siempre llegan tarde, ¿verdad? No son capaces de ver que, bueno, pues tienen que cumplir ciertos parámetros de sobreventa, estar por debajo de las medias, ver si hay estrechamiento de precio y de medias, bueno, pues estas cosillas, cómo funciona el volumen, y al final pues siempre llegan tarde y la verdad que es una pena. Estas empresas son muy arriesgadas, donde se puede ganar dinero, lógicamente, pero se corre un alto riesgo. Y otra de ellas es la siguiente, OHL. OHL es esa empresa donde, bueno, pues teníamos unas grandes noticias y unas cosas grandilocuentes y que si la empresa vale muchísimo, y que si la empresa patatín y patatán, y seguimos exactamente pues la senda marcada. Es una empresa que, como decía que el compañero que me escribía por Twitter, que se toca yo mío, Miguel, vaya por Dios, se me ha caído el boli, perdóname, ahí está, recogido. Bueno, pues es una empresa que podría valer el triple de lo que valía ahora, ¿no? Bueno, pues desde mi punto de vista es muy muy difícil que OHL valga cerca de 1 euro o unos 90 céntimos, tal y como tenemos ahora mismo los fundamentales. Es decir, ha vuelto a presentar fundamentales, ha vuelto a perder dinero. Lo voy a explicar una vez más porque sé que hay mucha gente nueva en el canal y la gente lo tiene que saber. ¿Qué es una empresa? Una empresa es una máquina de generar dinero. Cuanto más dinero genere, más valdrá la empresa, más capitalizará, más subirá las acciones. Y lo más importante del todo no es que genere mucho dinero, sino que trimestre a trimestre, semestre a semestre, año a año, cada vez genere un poquito más de dinero. Esa es la evolución positiva. Eso es lo que va a hacer que la capitalización suba. Claro, si yo compro una acción que ya ha subido mucho, la compro a precios muy elevados y aunque siga ganando dinero, estaba exageradamente elevada, por lo normal que me como una bajada, me deprima y diga qué porquería de acción, qué asco, que no sé qué, no sé cuánto, ya estoy pillado, tal y cual. Bueno, pero si nosotros tenemos una buena empresa que va ganando cada vez más dinero, lo compramos a precios en las caídas muy bueno, vamos acumulando y luego vamos viendo cómo sube, pues esa es la lógica de la compra de acciones, ¿no? Bueno, pero ¿qué pasa con OHL? OHL no genera dinero, se está comiendo muchísimo dinero. Tiene una deuda muy grande, sí, tiene una deuda grande y genera muchos gastos. Y hay que pagarlos. Y los Amodio, pues por desgracia, están buscando a socios que pues no concuerdan en sus ideas. Y muchas veces pasa por la incorporación de un socio, como ya he explicado hace mucho tiempo, con pues una incorporación grande de capital, donde bueno, pues podrían hacer frente a las deudas, podrían hacer, sí, todo lo que queráis, pueden hacer frente a las deudas y tal. Pero eso pasa por venderle acciones muy baratas. Y no estoy hablando de venderle acciones a 39 céntimos, o a 20 céntimos, o a 15 céntimos. ¿Vale? Estamos hablando de ampliaciones de capital brutales, donde a lo mejor el señor que se incorpora a la acción y hace frente al pago de la deuda quiere que sus acciones valgan 5 céntimos o 3 céntimos. Entonces estamos hablando de poner en circulación muchos cientos y cientos de millones de acciones, que lo que va a hacer es diluir el precio de la acción hasta unos precios irrisorios. Sí, que te salva la vida y te gestiona bien la empresa. Perfecto, pero a costa de los minoristas, que sois vosotros, ¿vale? Porque la gestión de una empresa no se os va a tener cuenta nunca. Nunca. Y OHL es una empresa que pierde dinero, que fue muy mal gestionada. Tampoco puedo decir que los Amodio lo están gestionando mal, porque yo no sé quién para decir eso, pero que ha sido muy muy mal gestionada y que ahora están desesperados por encontrar a alguien que les saque las castañas del fuego. Y eso son muy malas noticias, ¿no? Cuando estábamos aquí, cuando estaba en esta zona de aquí, yo me he atrevido a decir que, lamentando mucho aquel comentario de aquel suscriptor diciendo pues que esta empresa es una mierda, es que es una auténtica mierda, y si me estás oyendo lo lamento muchísimo, pero lo tengo que repetir una vez más para que la gente le quede muy claro, ¿vale? Porque yo hablo para gente que sabe mucho más que yo de bolsa y que tiene mucho más experiencia que yo de bolsa, pero también hablo para gente que tiene la misma experiencia que yo y los mismos conocimientos, pero también hablo para gente que tiene mucho menos conocimiento y mucho menos experiencia, e incluso hablo para gente que es la primera vez que va a invertir en bolsa. Y tengo que dejarlo radicalmente claro. Esta empresa es una basura. Igual que Día, por ejemplo, y muchas otras más. Entonces hay que dejarlo radicalmente claro. El que vaya a invertir en OHL pensando que con este rebote de gato muerto va a valer 1 euro por acción,
está cometiendo un error gravísimo, gravísimo. Y fijaros dónde estamos ahora. Se repite la misma estructura una y otra vez. Rebote con ideas y noticias que podrían ser que tal y que cual, y luego mínimo, mínimo, mínimo y mínimo, ¿vale? Así que el futuro próximo de HL, que no puede ser, no tiene por qué ser dentro de un mes, ni de 2 meses, ni de 3 meses, es ir a atacar esta zona de aquí, la zona de los 25, de los 28, de los 30 céntimos por acción, que es lo normal. Mientras se siga perdiendo dinero, se siga teniendo deuda y nadie quiera hacerse cargo de ellos, lo normal es seguir bajando. Y aunque se hagan cargo de la deuda, es a un coste gigantesco. No para los Amodio, porque los Amodios tienen una participación muy significativa, lógicamente, pero a muy buen precio. Y ellos saben perfectamente dónde se meten y dónde lo compran. Pero es que el que vaya a salvar a OHL de la deuda, ese señor sí que sabe lo que está haciendo. Y lo sabe muy bien. Y no lo va a salvar para salvaros a vosotros, los minoristas. No, no. Me lo va a hacer para sacar un gran beneficio. Un gran beneficio. Aunque la acción tenga que desplomarse a 5 céntimos y luego rebote a 30. Él es multiplicar por 6. El que tenga comprada a 30, que lógicamente es muy difícil comprar a 30 cuando ha llegado hasta 31, creo recordar. Bueno, pues verá caer la acción muchísimo para no rebotar y con muchísima suerte llegar a tu precio de compra. Con muchísima suerte, en el mejor de los casos. Todos aquellos que hayan comprado a 39, 40, 44, yo que sé, pues lo pueden pasar muy mal como se ocurra entrar un socio a aportar capital, porque ese señor viene a llevárselo crudo, no a salvar a nadie. Bueno, vamos ahora con Solaria y este es un claro ejemplo de lo que estoy hablando en la anterior, ¿no? Donde, bueno, pues se rebota la acción desde la media de 50 sesiones, prácticamente 11 euros por acción, hasta la zona de los 12 euros y medio, supera los 12 euros y medio este viernes. Bueno, pues por rumores que hay por ahí de que podría haber una OPA y tal, y bueno, pues rumores, y ya está. Es como el Horizon Genomics, que vengo a hacer una ampliación de capital porque nos vamos a meter en el Nasdaq. Y llevan así desde antes del 2020 haciendo ampliaciones de capital porque se están metiendo en el Nasdaq. ¿Pero a dónde vas tú con Horizon Genomics al Nasdaq? ¿Qué vas a presentar tú en el Nasdaq? A ver si me explico. ¿Qué tienes en manos para presentar en el Nasdaq? O sea, ¿tú te imaginas que vaya yo ahí con churrerías Manolo S.A. al Nasdaq y encima pierdo dinero? No, es que no tiene... Es la bolsa española, es que es un chiste. Es un chiste sobre otro chiste, ¿no? Entonces ahora pues me reboto 1 euro por acción, prácticamente pues casi un 10%, un 8%, pues porque hay rumores que alguien ha dicho por ahí que podría haber una OPA. Pues muy bien. ¿Y dónde está la OPA? ¿A qué precio? ¿Quién la va a hacer? Es que es un chiste. Es un chiste que además se cuenta solo. Se cuenta solo, ¿vale? No quiere decir que no vaya a haber OPA y que la estén negociando, ni muchísimo menos. Pero, joder, teniendo Solaria a 9 euros, 9 euros y medio, luego a 10, 10 euros y medio, luego a 11, 11 euros y medio. Bueno, pues ahora rebotamos porque hay rumores de OPA. ¿Y a cuánto será la OPA? Vete tú a saber. Entonces, habrá gente que en vez de comprar en esta zona de aquí, claramente, con esta copa con ASA, donde hemos visto todos los niveles, donde hemos visto claramente, joder, el volumen que prácticamente se ha triplicado en el último semestre, donde, oye, pues está clarísimo, zonas de toque y parada. Bueno, pues ahora me hace muchísima gracia que haya gente que vaya a comprar de forma acelerada porque hay rumores de OPA. Claro, ¿qué pasa el lunes? Pues que la acción cae. ¿Por qué? Porque, bueno, son rumores, no hay nada confirmado, ni siquiera sabemos el precio. Y entonces aquí empieza a salir gente miedosa que entró el viernes a última hora sobre los 12 euros y medio, porque no ha querido comprar a 9,50 euros, porque Solaria a 9,50 euros es una caca. Pero si hay rumores de OPA, compra a 12,50. Es una auténtica locura. Lo de la bolsa española es una auténtica locura. No me va a entrar nunca en la cabeza estas cosas. Y claro, cuando compramos a 12,50 un viernes, dormimos el fin de semana muy intranquilos, y el lunes a primera hora, cuando vemos que no hay OPA, ni se la espera probablemente, bueno, pues bajadita que te crió, normal. Y fijaros estas horas que ya iguala el mismo volumen medio que el promedio de los últimos meses, que ya había triplicado al volumen promedio de todos los meses anteriores. Con lo cual, bueno, pues esto es una reacción de miedo, ¿vale? Porque hay bastante volumen, ¿eh? Aunque no lo parezca a estas horas, hay bastante volumen.
lo cual no deja de ser sorprendente. Aún así, no se ha estropeado absolutamente nada, seguimos con la tendencia de máximos crecientes, mínimos crecientes, y como es natural, ahora el precio, lo normal y más probable, y yo no tengo ningún turbante ni voy a ver el futuro, pero lo normal y más probable es que el precio se quede oscilando en esta zona de aquí, ¿vale? Tocando alguna vez quizás los 11,7 €, 11,6 €, que sería lo típico, esperando a que las medias se estrechen con el precio, porque si os fijáis las medias están muy alejadas, mucho. Ya vemos la media de 20 que ha superado la de 50, va por la de 100, la de 50 ya está apuntando hacia arriba, la de 100 está horizontal, la de 200 le queda un poquito pero se está poniendo también horizontal. Bueno, pues ahora lo típico aquí es que se estrechen las medias, que se estreche el precio para luego continuación alcista para finales de agosto, septiembre. No os voy a decir precio porque lógicamente no me sé qué precio va a alcanzar, pero lógicamente hemos venido de unos precios regaladísimos de Solaria, y bueno, pues estamos viendo que la continuación alcista es clarísima. Hemos visto ya el ataque a la media de 200 sesiones, ahora lo normal es que corrija un poquitín y a esperar a que se estrechen las medias, continuación alcista. Y vamos esperando a la presentación del siguiente trimestre, que será pues muy aclaratoria del futuro de Solaria, porque esta presentación de resultados ha sido, al que sepa leer los resultados fundamentales, un auténtico desastre, y han mentido claramente. Han ocultado sin ocultar, diciéndolo pero no confirmándolo, pero no te digo el beneficio que he obtenido por la venta de un parque solar, te lo meto todo en el mismo paquete y te digo, mira, ¿ves cómo hemos ganado dinero? La caída de precios de la luz no nos ha afectado mucho. No, te ha afectado un montón. Lo que pasa es que me has metido ahí 13 milloncejos de la venta de un parque solar, me lo has metido todo juntito, no me lo separas, y por lo tanto yo me he tenido que buscar las mañas para poder averiguarlo. Pero el que no se molesta, pues no se da cuenta que efectivamente los resultados han sido operativos, los resultados operativos han sido muy pero que muy malitos, malos. Les ha afectado muchísimo la caída del precio de la energía. Afortunadamente el precio de la energía está subiendo, afortunadamente para las eléctricas, lógicamente para nosotros no, está subiendo y bastante, y por lo tanto la siguiente presentación de resultados se la espera bastante mejor que esta, bastante mejor. Crucemos los dedos y esperemos que nos pille a precios un poquito más elevados. Estamos hablando de entre 14 y 16 euros por acción para la siguiente presentación de resultados. Si se vaya a la zona de 18-20 me parecería una reacción exagerada, pero lo normal es que para la siguiente presentación de resultados estemos en la zona de los 14-16 euros por acción. Y lógicamente, lo repito una vez más, un precio objetivo para Solaria, teniendo en cuenta los datos que tenemos encima de la mesa, pues estaría en torno a 22,5, 23,5. Poco más. Una OPA 18 me parecería un chiste, pero también podría darse, ¿eh? Podría darse el caso que te ofrezcan 18, alegando que tan solo, imaginaos que mañana se produce la OPA, que esto yo lo he vivido en mis carnes. Imaginaos que mañana se produce esa OPA. Bueno, pues un dato importante para la presentación de esa OPA y que se apruebe por las autoridades, una OPA de 18 euros, es decirte, no, es que hace 6 meses, oiga, estaba a 9, le estoy ofreciendo el doble de lo que valía hace 6 meses, por ejemplo. O teniendo en cuenta el precio medio del último año, fijaros, por aquí, por ejemplo, yo qué sé, desde enero del 2024 hasta ahora, estos 6 meses, teniendo en cuenta el precio medio, bueno, pues el precio medio han sido 13 euros. Y yo te estoy dando 18. Es decir, te estoy dando tu precio medio del último medio año más un 40%. Pues oye, ¿no es justo? No, pero podría darse, ¿eh? Cuidado con estas sopas, que nadie regala duros a 4 pesetas. Y por último tenemos IAG, que bueno, pues al final haya querido ir a buscar la media de 100 sesiones. Lógicamente ya estábamos en aviso, ¿no? Donde, bueno, pues comentábamos que mientras no se pierda este mínimo de aquí, que son 1,84 €, no se afea absolutamente nada, ¿vale? No se afea. ¿Que puede darse el caso? Sí, en IAG ya lo hemos comentado 1.000.000 de veces. Ya sé que hay muchos nuevos en el canal y lo voy a comentar una vez más, ¿vale? Ya sé que soy un poco pesado. Son muy dados a hacer cosas feas. Cuando digo cosas feas es sabiendo que la cosa va bien, bueno, pues desplomo mucho el precio de la acción para asustar. Lógicamente eso pasa en muchísimas acciones. Y ya estábamos en preaviso, ¿no? Cuando llegamos a esta zona de aquí,
y atacaba la media de 20 sesiones, yo os decía, bueno, que no pasa nada, ¿eh? Y incluso va a ir a atacar la media de 50. Y cuando atacó la media de 50 os dije, y no pasa absolutamente nada. Y también es muy probable que vaya a atacar la media de 100. Aquí está el ataque a la media de 100. E incluso os dije, y puede incluso ir a atacar la media de 200 sesiones, que pasa por 1,88€, 1,87€. Y no pasaría absolutamente nada, porque este mínimo de aquí está en una zona de 1,84. Y no pasaría nada. El problema es que pierda 1,84€, que también podría ser. ¿Por qué no? Son muy dado a estas cosillas. Pero lo suyo es que se quede en esta zona de aquí para ir a buscar precios más altos, volver a atacar los 2,16€. Todavía estamos muy lejos de la siguiente presentación de resultados. Se intuye que va a ser bastante buenos, aunque ha subido el precio del petróleo y por lo tanto el precio de los combustibles, pero bueno, también ha subido muchísimo el turismo y por lo tanto los viajes, sobre todo el turismo internacional y por lo tanto los viajes en avión. Oye, pues están dando todos los parámetros para una presentación bastante decente de unos buenos resultados que esperemos que nos toque pues atacando la zona de los 2,16€, incluso un poquito más arriba. Pero por ahora, ningún miedo en IAG. Están las cosas naturales de la vida. Para aquellos que sois nuevos en el canal y no lo habéis visto nunca ni sabéis de qué os estoy hablando, por ejemplo esto de aquí, cuando había presentado, estaba haciendo una triangulación simétrica, máximo mínimo, máximo mínimo, máximo mínimo, máximo mínimo, presenta unos resultados fantásticos y maravillosos y toma ataque bajista, porque sí, asustando, robando carteras, yendo a por los stop loss, ¡pac!, otra vez para arriba. Y unos pocos meses después atacando los 2,16€, una famosa resistencia que hemos visto en el canal un montón de veces porque coincide con un avance de Fibonacci antiguo de esta zona de aquí, 2,16€. Bueno, pues ese es como funciona IAG. Lo que hay que tener claro es que hacen estas cosillas y cada uno pues se tiene que hacerse responsable de donde pone los stop loss, los take profit y esta cosa. Yo lo tendría muy claro y es, mientras estoy en IAG, yo hubiese comprado en 1,15€ y punto. Y una vez que tú compras a 1,15€, estás tan tranquilo y tan maravilloso que yo no pongo un stop loss ni de broma a ninguno de estos precios. Ni de broma. Porque he comprado 1,15€. Es que no necesito poner stop loss. Alguien que haya comprado, por ejemplo, en la zona de 1,80€, pues hombre, ha comprado bastante mal, aunque tiene un futuro bastante prometedor, porque estamos hablando de atacar a los 2,50€, incluso los 3€, con lo cual también tiene bastante recorrido, pero por el camino pues le toca sufrir, y es que es así la bolsa, te toca sufrir. Entonces ahí pues puede poner un take profit, un stop loss o lo que vosotros queráis, atacar y luego continuar con la senda alcista. Quién sabe, eso es cuestión de suerte. Entonces no hay nada mejor que tener la suficiente paciencia para comprar a buen precio y luego tener la suficiente paciencia para no apretar el botón de venta y continuar hasta precios más lógicos. Por ahora todas las señales en cuanto a fundamentales son muy positivas, exceptuando el precio del petróleo, son positivas, así que toca esperar con IAG. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, nos vemos en el siguiente, un saludo a todos, chao.